Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Morales del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, carreras Ingeniería Industrial e Ingeniería en Logística, asignatura Estadística Inferencial. Hoy veremos el tema de correlación y regresión. El tema en específico que vamos a ver el día de hoy va a ser variación e intervalos de predicción. Comencemos con algunas definiciones. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos pareados, datos relacionados XY, donde vamos a tener una Y que a esta le vamos a llamar la Y predicha con un triangulito, que es el valor predicho de y la media de todas las Y, a la cual le vamos a llamar la Y testada. Comencemos con la definición de desviación total de XY. Es la distancia vertical Y que está relacionado con un punto dado menos la Y testada, que es la media de todas las Y, la media muestral de Y. La desviación explicada es la distancia vertical entre la Y predicha y la media muestral de la Y o Y testada. Y la desviación sin explicar es la distancia vertical entre la y la Y predicha. Continuamos. Podemos ver que la desviación total va a ser igual a la desviación explicada menos la desviación sin explicar. Y lo que acabo de comentar aquí está de manera resumida. Desviación total, la Y menos la Y testada, que es la media muestral de la y la Y es un punto dado. La desviación explicada es la Y predicha, que está determinada por una ecuación de regresión, y la media muestral de la y la desviación sin explicar es la Y que está en un punto menos la Y predicha. Ejemplo, imaginen una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5,19, que es el punto que tenemos aquí, 5 en el eje X, 19 en el eje Y. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Vamos a suponer que existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre X y Y. Es un supuesto para poder analizar estos datos. Tenemos que tener correlación. La ecuación de la recta de regresión es y predicha igual a 3 más 2x. Esta es la ecuación de la recta, de esta recta que tenemos aquí. Tiene una pendiente de 2 y la ecuación es igual a y predicha es igual a 3 más 2x. La medida de los valores de y está dada por y testada igual a 9. Es esta recta horizontal que tenemos aquí. Y testada es igual a 9. Esta es la media de todas las y. Continuamos. Uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5 y y igual a 19. Aquí tenemos que este punto dado es x igual a 5 y igual a 19. El punto 5,13 que tenemos aquí sobre la recta es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que al sustituir x igual a 5 en la recta de regresión, y predicha es igual a 3 más 2x, se produce y predicha igual a 13. Si nosotros sustituimos el valor de 5 en esta recta, 2 por 5 10 más 3 13. Entonces el valor de y va a ser igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión para obtener y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. A esto le vamos a llamar que es la desviación explicada, que como lo vimos en la definición, la desviación explicada es igual a la y predicha, que es la que tenemos en la recta de regresión, menos la y testada, que es la media de todas las y. Entonces, regresando a lo que acabamos de decir, la y predicha en este caso es 13 y la y testada es 9. La diferencia entre 13 y 9 es 4. Esa es la desviación que podemos explicar que tenemos
por medio de la correlación lineal que existe entre los datos pareados X y Y. Por eso le llamamos desviación explicada, porque podemos relacionar que esta desviación en Y se da a la relación que se tiene con X en los datos pareados que tenemos. Continuamos con el ejemplo. Para x igual a 5, el valor predicho es y igual a 13, como ya se había comentado. Pero el valor muestral observado de y es igual a 19. Este es el valor observado, 5,19. Entonces tenemos en la y un valor de 19 observado y un valor predicho en la recta de regresión de 13. Entonces la diferencia entre 19 y 13 es 6, que es la y menos la y predicha. Y ese valor de 6 es la desviación que tenemos sin explicar. Es el valor que está arriba de la recta de regresión. Y no tenemos una explicación que sustente esta desviación. La desviación explicada y la desviación sin explicar hacen el total de la desviación total, que es la y observada, que es la y sin ningún símbolo arriba, que es igual a 19 menos la media de todas las y, que es igual a 9. Entonces la desviación total es igual a 10. 19 menos 9 igual a 10. La desviación explicada es igual a 6, 19 menos 13. Y la desviación sin explicar es igual a 6, 19 menos 13. Y la desviación explicada es igual a 4, 13 menos 9. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Desviación total igual a 10. Y menos la media de la y, 19 menos 9, desviación explicada. ¿Por qué decimos que es explicada? Lo repito, porque existe una correlación entre los datos pareados X y la diferencia entre la media y la ecuación de regresión. En este caso, al sustituir el valor de 5 en la ecuación de regresión nos dio 13. Exactamente aquí la diferencia del 9 al 13 es 4. Está sustentada, o podemos decir que está explicada basándose en la relación de los datos pareados XY, que se interpreta por medio de esta recta de regresión. Y la desviación sin explicar es igual al punto observado menos el punto predicho. El punto predicho es el que está en la recta de regresión. 19 menos 13 igual a 6. Continuamos con un poco más de teoría. Variación. Pues la variación o la varianza, igual que en los datos normales, es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces recordemos que la desviación era y menos y. En la desviación total era y menos la y testada, que es la media de todas las muestras. Entonces en la variación solamente tenemos la sumatoria de todas las desviaciones y la elevamos al cuadrado. Igual para la variación explicada y la variación sin explicar. Lo único que cambia es lo del centro. En la variación total tenemos y menos la media de todas las y. En la variación explicada, la y predicha menos la media. Y en la variación sin explicar, el valor observado, que es y menos la y predicha. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de las desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de la desviación explicadas, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Bueno, definiciones. Coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se puede explicar por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada, que es diferente al coeficiente de correlación lineal R, este es R cuadrado, lo vamos a llamar coeficiente de determinación. Es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Y se calcula variación explicada sobre variación total. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo más. Todas estas definiciones para que quede más claro. Intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Y tenemos una diferencia entre lo que habíamos estado manejando, que era un intervalo de confianza y un intervalo de predicción.
El intervalo de confianza se basa en un parámetro. Un parámetro puede ser la media de todas las y en este caso. Y el intervalo de predicción se basa en una variable. Entonces, en este caso, el dato predicho que tenemos puede ser la variable y en base a ese dato predicho podemos establecer el intervalo de predicción, que no es lo mismo al intervalo de confianza. Tanto en el intervalo de predicción como en el intervalo de confianza tenemos la certeza que cuando un experimento se repite un cierto número de veces, dependiendo del nivel de confianza que tengamos, lo normal es 95%. En el 95% de esos casos va a caer sobre ciertos parámetros. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar, en este caso, la desviación sin explicar o residuo, son los famosos residuos, es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. Error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Y el error estándar de la estimación, denotado con SE, es la medida de las diferencias o distancias entre los valores observados de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión, que vienen siendo los residuos. Bueno, veamos el ejemplo, porque ya hemos visto demasiada teoría, entonces comencemos con el ejemplo. Ejemplo, precio y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados. ¿Qué son datos pareados? Son datos relacionados. De los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera en millas por galón. Calcular lo siguiente. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal? 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo en carretera se puede explicar por la correlación lineal? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo del combustible en carretera? Y por último, para un automóvil que pesa las 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción al 95%. Bueno, tenemos los datos capturados ya en Minitab. Son los 32 datos. De hecho, son diferentes marcas de automóviles. Aquí están las marcas, los modelos, los pesos en libras, longitudes, frenados, cilindros, desplazamiento, las millas por galones en ciudad, en carretera y el CO2 en toneladas por año, el gas invernadero. Como podemos ver, tenemos diferentes marcas de automóviles, 32 datos y diferentes modelos. En este caso vamos a utilizar el peso en libras, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, y el consumo de combustible en carretera. Entonces vamos a utilizar la columna 3 y la columna 9. Bueno, para hacer el estudio de regresión, vamos a irnos aquí a estadística, regresión y regresión de nuevo. Y vamos a seleccionar aquí el modelo ajustado de regresión. Le vamos a dar un clic en la respuesta, que es nuestra variable y, nuestra variable de salida o nuestra variable dependiente, va a ser las millas por galón en carretera. Carretera, millas por galón. Y en este caso solamente tenemos una variable de entrada. La variable de entrada va a ser el peso en libras, que es lo que queremos estudiar. Pudiésemos poner más, sin embargo, solamente lo vamos a hacer de una variable. Aquí el modelo no vamos a mover nada, vamos a dejarlo igual. En opciones está el 95%, lo dejamos igual. Este es el tipo de prueba. De igual manera aquí no movemos nada. Aquí en las gráficas queremos una gráfica de los residuos. Vamos a ponerlos 4 en 1, donde nos muestre el histograma, cómo se distribuyen, como si fuera una gráfica de control. Y bueno, aquí tenemos los 4, ¿no? Los residuales
versus los ajustes, versus sus órdenes y cómo están distribuidos como probabilidad normal. Le damos OK. Resultados. Aquí no movemos nada. Y almacenaje. Podemos almacenar algunos datos como los residuos o los ajustes. Sin embargo, no vamos a almacenar nada y le damos OK de nuevo. Esta es una manera de resolverlo. Ahorita lo vamos a hacer por medio del asistente. Bueno, vamos a analizar los datos. Aquí tenemos el análisis de regresión para el peso en libras versus las millas por galón en carretera. Aquí tenemos los grados de libertad. En este caso tenemos el peso en libras. Tenemos la suma de los cuadrados ajustadas y de igual manera las medias. Tenemos el estadístico F y el valor de probabilidad, que es lo más importante. Cuando no tenemos un nivel de confianza definido, tomamos el normal, que es el 95%, y nuestro nivel de significancia es el 0.05%. Entonces, cuando el valor de P es menor al 0.05% del nivel de significancia, tenemos la evidencia suficiente que el supuesto que estamos planteando como nuestra hipótesis alternativa lo podemos aceptar. En este caso, nuestra hipótesis nula plantearía que el valor de correlación es igual a 0, o sea que no existe correlación. Sin embargo, como nuestro valor de P es menor a 0.05, en este caso nos da 0.000, igual acá hay más decimales, pero en mitad solamente nos va a mostrar 3. Como nuestro valor de P es menor al nivel de significancia, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula planteaba de que el valor de R era igual a 0. Entonces rechazamos eso y aceptamos que existe una correlación lineal entre las dos variables, que en este caso es peso en libras de los automóviles y las millas por galón en carretera. El análisis del valor de P es lo más importante en una prueba de hipótesis. De igual manera, de manera práctica podemos interpretarlo de otra manera, que es un poco más sencilla. Digamos que nos vamos con el dato de la menor probabilidad. Existe poca probabilidad de que no exista correlación. De esa manera también lo podemos interpretar. Cuando el valor de P es, no sé, 0.10, 0.20, entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y existe una probabilidad, digamos que si fuese 0.20, existiera una probabilidad del 20% de que realmente no exista correlación, que en este caso es lo que estamos tratando de medir en una regresión. Si existe correlación entre las dos variables, en este caso es una variable de entrada y una variable de salida, una variable independiente y otra variable dependiente. Bueno, continuamos con el análisis. Por aquí nos marcó un error, uno de los datos está fuera de lo normal, lo vamos a analizar ahorita en los residuos. Tenemos la desviación de la regresión, que fue de 2.19. En este caso, como nuestra variable y, estamos midiendo las millas por galón. Los datos que tenemos aquí capturados en las millas por galón son de 29 alrededor de 30, 25, 32. Entonces tenemos una desviación de 2.19, una desviación estándar, valor de S. Aquí es donde entramos al análisis de la R cuadrada y la R cuadrada ajustada. Vamos a tomar en cuenta la R cuadrada ajustada. Tenemos el 63.86% de de desviación, digamos, explicada o variación explicada, de que la variación en las millas por galón se debe al peso en libras de los automóviles. Es una de las preguntas de nuestro ejercicio
¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de automóviles se puede explicar? En este caso la respuesta es que el 63.86% se puede explicar. Seguimos con el análisis. Tenemos la ecuación de regresión, que es lo más importante, porque en una regresión analizamos un conjunto de datos y queremos regresar, predecir o determinar eh, alguna especificación. Es muy útil la regresión. En este caso estamos viendo la regresión lineal de una sola variable. Más adelante vamos a ver la regresión múltiple en otro video. Bueno, continuamos con el ejercicio. Tenemos aquí el error estándar. Tenemos el valor de coeficiente, que es la constante que está aquí en la ecuación de regresión, 50.50. Tenemos la prueba del test student, que es la que se toma en cuenta para la regresión, y un valor de P de 0.00. De igual manera, cuando tenemos un valor de 0.00, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En este caso, la hipótesis nula planteaba que no existía correlación, y la hipótesis alterna plantea que sí existía correlación. Si nos vamos a un dato numérico, la hipótesis nula planteaba que el valor de R era igual a 0, y la hipótesis alterna que el valor de R es diferente a 0. De igual manera, vamos a ver cuál es el valor de R. Aquí tenemos el factor del coeficiente. Antes de ver el valor de R, que es de menos 0.005869 por el peso en libras. Y aquí tenemos el error estándar de este valor. De igual manera tenemos el error estándar del coeficiente y los valores de t-student y los valores de p. Si los valores de p son menores a 0.05, tenemos la evidencia suficiente, como ya lo dije, para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo cual sí son significativos, o tenemos muy poca probabilidad de que no sean significativos. De esta manera podemos interpretar el valor de P. Ok, vamos a determinar el coeficiente de correlación. De hecho, el análisis de regresión nos lo da directamente, que fue la primera pregunta. Ya resolviendo el problema, determinar el coeficiente de correlación lineal. Vamos a irnos aquí a mitad. Estadística básica, correlación. Aceptar y ponemos las dos variables. El orden no importa. En este caso es pesos libras, carretera, millas por galón. Millas por galón en carretera. Y damos OK. Y aquí tenemos nuestro coeficiente de correlación. Es negativo, es de menos 0.806. ¿Qué significa esto? Este valor del coeficiente de correlación puede estar entre menos 1 y 1 en ese intervalo. Cuando tenemos un valor de 0, quiere decir que no existe la correlación. Cuando tenemos un valor que se acerca al 1 positivo o se acerca al 1 negativo, tenemos una correlación fuerte. La diferencia es que si se va al lado negativo, tenemos una correlación negativa. ¿Qué significa? Que cuando una variable aumenta, la otra variable se reduce. En este caso, si el peso de los automóviles se aumenta, el rendimiento de millas por galón en carretera del combustible se va a reducir. Y tenemos un valor de P de 0.000. Quiere decir que tenemos la evidencia suficiente, porque el valor de P es menor a 0.05, que es el nivel de significancia, de rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula plantea de que no existe correlación, que el valor de R es igual a 0, y la hipótesis alterna plantea que el valor de R es diferente a 0. En este caso, rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna. El valor de R no es igual a 0, y de hecho es un valor de R con una correlación fuerte, porque se acerca al menos 1, correlación fuerte negativa. Entonces, el valor del coeficiente de correlación lineal es igual a menos 0.806.
Respondiendo a la segunda pregunta, ¿existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre los pesos de automóviles y cantidades de combustible que se consumen en carretera? La respuesta es que sí. Sí existe suficiente evidencia porque nuestro valor de P es igual a 0.000, que es menor al 0.05 del nivel de significancia. ¿De dónde viene este nivel de significancia? Viene de la resta de 1 menos el 0.95 o 95% del nivel de confianza, que cuando uno un ejercicio o un ejemplo no nos lo determina, eh, podemos agarrar el más común, que es el 95%. Entonces, como el valor de P es menor que el nivel de significancia, rechazamos hipótesis nula de que no existe, de que el valor de R es igual a cero, y cuando el valor de R es igual a cero, no existe correlación y aceptamos nuestra hipótesis alterna que plantea que sí existe correlación o que el valor de R es diferente a cero. Y de igual manera aquí tenemos nuestro coeficiente de correlación, que fue igual a menos 0.806. Entonces, respondiendo a esta pregunta, sí existe la evidencia suficiente de que hay una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que se consumen en carretera en millas por galón. Continuamos. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera se puede explicar por la correlación lineal? Esto lo vimos acá arriba en el estudio de la regresión. El porcentaje, aquí tenemos ya la R ajustada, el porcentaje de variación que se puede explicar entre estas dos variables, entre el peso en libras de los automóviles y el rendimiento en combustible en millas por galón en carretera, es de 63.86%. Esa sería la respuesta correcta. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Bueno, esto no lo hemos hecho, lo vamos a hacer. Antes de hacerlo, el punto número 4, vamos a revisar un poquito los residuales. Tenemos un residual que se sale de la normalidad, está alejado. De hecho, aquí lo tenemos. Es el renglón 24. Pudiéramos ver qué dato es. Tenemos aquí el histograma de los residuales, se cargan un poquito al lado negativo. Y tenemos aquí el gráfico de control de los residuales. Y aquí lo tenemos versus su ajuste y versus su orden. Y la gráfica de probabilidad de los residuales. Vamos a ver cuál es el dato 24 para que lo identifiquemos. Este dato nos está ocasionando, es un Mercedes-Benz que pesa 3.745 y tiene un rendimiento en carretera de 37 millas por galón. Si nos damos cuenta es de los más altos, es de los más altos en rendimiento, pero también es de los más altos en peso, por lo cual se sale de la normalidad, digamos, de los demás datos. Es un dato atípico, diferente. Entonces, por la tecnología de esta marca de automóvil. Bueno, para resolver el punto número 4, donde nos quedamos, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible? Nos vamos a ir aquí a estadística, regresión, regresión de nuevo y a predecir. Aquí podemos poner el dato de 4.000 libras, que es el valor que queremos predecir. Igual tenemos el 95%, y tenemos un intervalo de ambos lados. Aquí no vamos a mover nada, solamente vamos a poner aquí el dato de 4.000. Ya por default nos da que la respuesta es carretera millas por galón. Y aquí estamos metiendo el intervalo, el dato que queremos predecir. Pudiésemos poner más datos. Vamos a poner solamente 4.000, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Y aquí está la respuesta. Como mencioné, este dato lo podemos
de calcular manualmente por medio de la ecuación de regresión. Sin embargo, aquí el militar nos está ayudando y nos está dando el dato con el mejor ajuste para 4000. Cuando un automóvil pese 4000 en base al historial de estos datos, el rendimiento va a ser de 27.0275 millas por galón en carretera. Este es el error de este cálculo, el error estándar. Y este es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza está calculado respecto a la media. Y este es el intervalo de predicción. El intervalo de predicción está calculado respecto a la recta de regresión. Si vemos es un poquito diferente. El intervalo de predicción está un poquito más amplio, ya que el intervalo de confianza es de 26 a 28. Tomando en cuenta este dato de 27, está, digamos, tomando en cuenta la media de los datos. De igual manera, pudiésemos ver cuál es la media aquí rápidamente en estadística básica. Hacemos un resumen gráfico. En este caso vamos a ver las millas por galón y le damos OK. Aquí tenemos la media. Tenemos una media de 29, desviación estándar, varianza y un montón de datos de estadística descriptiva. Como podemos ver, los datos aquí de la media se sale un poco del intervalo de confianza que nos está dando, ya que ese intervalo de confianza está calculado para un automóvil de 4000 libras. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a cerrar esto. Esta es la media de todos los datos, de todos los pesos. Regresando a la respuesta del ejercicio número 4, para un auto de 4000 libras, se calculó un consumo de 27.0275 con este error estándar. Y el intervalo de confianza está basado en la media, pero no en la media de todos los datos. Está basado en un parámetro, un intervalo de confianza se basa en un parámetro. Y en este caso se está basando en este dato que tenemos aquí. Y el intervalo de predicción se basa en la recta de regresión. Y aquí nos está dando un intervalo de predicción más amplio. Bueno, esta sería la respuesta para el punto número 4. Y de hecho también es la respuesta para el punto número 5. Para un automóvil que pesa 4000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción al 95%, que es el que nos está preguntando aquí la regresión, el intervalo de predicción. ¿Por qué? Porque la regresión funciona así. Tenemos un conjunto de datos pareados, los analizamos, nos da como resultado una ecuación de regresión y esa ecuación de regresión nos sirve para predecir futuros resultados. En este caso, estamos prediciendo que un automóvil de 4000 libras va a tener este peso y, y este va a ser el intervalo de esa predicción que estamos haciendo. Es menos exacto que un intervalo de confianza, porque es una predicción basada en una ecuación de regresión. De igual manera, también tomamos en cuenta el 63.86% de la R cuadrada ajustada, que es la variación explicada. Aún tenemos un 36.14 que es una variación que no está explicada basándose en estas dos variables. Puede haber otros factores u otras variables que estén afectando ese otro porcentaje. Si aquí tuviéramos un dato muy cercano al 100%, entonces estos valores cambiarían, estos intervalos fueran muy parecidos. Bueno, vamos a resolverlo de otra manera, todo este ejercicio que acabamos de hacer con el asistente, ya que el asistente nos proporciona de manera visual todo este estudio de regresión. Vamos a irnos aquí al asistente, vamos a poner regresión. En este caso de regresión simple porque tenemos un solo valor. Si tuviéramos varios factores podemos usar regresión múltiple. Tenemos regresión simple, tenemos lineal, es una regresión lineal, vamos a suponer que es lineal.
En las ejes de las Y tenemos la variable dependiente o la variable de respuesta, que es las millas por galón en carretera, y en las ejes de las X el peso de los automóviles. Aquí tenemos el nivel alfa o nivel de significancia 0.05 y esto representa un 95% de nivel de confianza. Le damos OK. Y aquí tenemos el análisis de regresión. Bueno, vamos a explicarlo. Es básicamente muy parecido a lo que acabamos de hacer de manera manual. Sin embargo, aquí el asistente ya automáticamente nos da una serie de gráficas que vamos a analizar. Bueno, la variable X es el peso, la variable Y son las millas por galón. Esta es la ecuación de regresión, que es la misma ecuación que resultó en el análisis manual que hicimos, como constante 50.50 menos 0.005869, aquí está, de X. Como vemos, tenemos una pendiente negativa. ¿Cuándo sabemos que es negativa? Cuando de izquierda a derecha va decreciendo. Y a medida, ¿qué nos dice esto? A medida de que aumenta el peso de los automóviles, su rendimiento de combustible va a ser menor. La variable X aumenta y la variable Y disminuye. Tenemos un valor de P de 0.001. ¿Qué significa esto? Que tenemos la evidencia suficiente de que existe una correlación lineal entre ambas variables, ya que el valor de P es menor a 0.05, que fue el nivel alfa o el nivel de significancia, que es lo que les venía explicando en las pruebas de hipótesis. Tenemos una R cuadrada, que es la variación explicada entre la relación entre estas dos variables. Tenemos una variación explicada del 65.02 ajustada. Aquí no nos dice todo lo que estoy comentando, ¿no? Aquí no los explica. Por eso el asistente es mejor si somos principiantes. Nos puede ayudar mucho a definirlo. En este caso, a los estudiantes que están viendo por primera vez este tema, el asistente les puede servir mucho. De igual manera, tenemos una correlación negativa de menos 0.81. ¿Por qué es negativa? Porque a medida de que una variable aumenta, la otra variable se reduce. Y aquí la tenemos en el área verde oscura. No es la más oscura, sin embargo es una correlación fuerte. Si estuviera aquí en esta área más oscura, fuera más fuerte la correlación. Y aquí tenemos todos los datos graficados y tenemos una conclusión que de igual manera puede ser modificada. Sin embargo, la conclusión es adecuada. Tenemos la ecuación de regresión, tenemos que nos dice que estadísticamente hay una relación significativa entre las X y las Y. Pero es importante, y lo comentamos en las primeras definiciones de correlación, esto no implica que la X causa la Y, solamente estamos analizando la correlación entre los datos. Vamos a analizar otra gráfica. Aquí tenemos una gráfica de predicciones. El asistente nos da ya automáticamente una serie de predicciones y toma en cuenta los 32 datos que se han analizado, toma en cuenta los límites y se va un poco más allá de los límites. Entonces nos da predicciones y nos da intervalos de predicción al 95% para esas predicciones. Digamos, un ejemplo: un automóvil, si pesa 2.560 libras, su intervalo de predicción va a ser de 35.478 millas por galón en carretera, y este va a ser su intervalo de predicción al 95%, de 30.62 a 40.33. Y así sucesivamente. De hecho, el dato que nos preguntaba el ejercicio nos los dio por default. Si nos podemos dar cuenta, cada 80, el intervalo entre cada cálculo es de 80. Cada 80 libras nos está dando un cálculo hasta 4.480. Como podemos ver, todos los datos se ajustan a excepción de este dato. Como ya lo vimos, es el Mercedes-Benz, es el dato 24.
el cual tiene un peso considerable de 3.745 y un rendimiento de millas por galón de 37 en carretera. Es el que menos se ajusta. Si lo vemos aquí, 3.745 está por aquí y el valor predicho es de 28, sin embargo este automóvil tuvo 37, por eso se sale de la normalidad de los datos. De hecho tampoco está dentro del intervalo de predicción, por eso lo tenemos afuera de estas dos líneas punteadas. Bueno, seguimos analizando las gráficas. Aquí tenemos una serie de conclusiones. Tenemos 32 datos, dice que la muestra eh, no fue suficiente para tener una mejor precisión de la relación. Entonces nos recomienda que pueden ser 40 datos o más. ¿Por qué nos marca esto? Porque la R ajustada no nos dio un buen dato, pues nos dio 63%. Tenemos garantizada que la variación es entre una variable que entre si la variable X causa la variable Y, tenemos un 63% de esa variación explicada, digamos, acreditada al peso, la, la variable en Y del rendimiento de las millas por galón en carretera. Sin embargo, no fue muy bueno. Ese dato tendría que ser muy cercano al 100% para decir que hay una relación todavía más fuerte. Y nos recomienda que para obtener mejor precisión podemos obtener 40 datos. Aquí nos hace, esto nada más es una recomendación. Aquí ya nos marca un triangulito, este sí es de precaución, que hay un dato inusual, que ya lo identificamos, fue el dato número 24 del Mercedes-Benz, que tuvo un rendimiento completamente atípico a la distribución normal de los demás datos. Y en la normalidad no tenemos problema, tenemos más de 15 datos y los datos fueron normales. Y aquí nos marca el ajuste del modelo. Son recomendaciones que se hacen. Quizá podamos intentar con otro ajuste, perdón, con otro modelo. Bueno, vamos a continuar analizando más gráficas. Esta ya la revisamos. Esta ya la revisamos, fue lo de los residuales cuando lo hicimos manual, que no usamos el asistente. Aquí tenemos la recta de regresión y aquí tenemos otros modelos. Justamente lo que les estaba hablando, tenemos el modelo cuadrático, tenemos el modelo lineal. Aquí tenemos el modelo alternativo cuadrático. Realmente no nos ayudaría mucho en la R ajustada si vemos hasta salir un poquito más baja. El p-value pues sería igual para ambos, menor a 0.005. En sí no, el modelo cuadrático no nos ayudaría, no se ajustaría. Es información adicional. Aquí tenemos otra vez identificado el residual que está fuera de la normalidad. La distancia que hay en vertical entre los puntos a la recta son los residuales. Y la suma de los cuadrados de todos esos residuales nos da la variación no explicada que tenemos. Bueno, vamos a continuar. Que la vimos. Por último tenemos esta gráfica, que es la gráfica de los residuales. Los puntos marcados en rojos cuando tenemos largos residuales. De hecho, aquí tenemos una ayuda visual de cuáles son algunos de los patrones. Los demás, tenemos una distribución normal de los residuales. De igual manera que ya los habíamos analizado. Eh, el asistente tiene más información de optimización. Sin embargo, esto es para cuando tenemos dos o más variables.
Aquí en regresión, podemos ver, alguna gráfica. Ya hicimos la predicción. Tenemos el peso en libras. Lo seleccionamos. Vamos a ver qué gráfica. Bueno, es el título. ¿Qué gráfica? Por default ya nos da el peso en libras como el único factor que tenemos. Y la respuesta pues es las millas por galón en carretera. Vamos a darle OK. De igual manera, aquí tenemos la recta de regresión o cómo se está ajustando, que es lo mismo que nos dio el asistente, ¿no? Aquí tenemos la recta. Sin embargo, esto se hace de manera manual y obviamente el asistente nos dio mucha más información. Sin embargo, si lo hacemos de manera manual, pues podemos interpretar de la siguiente manera: conforme el peso en libras va aumentando, el rendimiento va disminuyendo. Bueno, ya vimos dos maneras de resolverlo. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.